Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. La divulgación del conocimiento tiene una misión muy importante, pues promueve la cultura científica. Es decir, una cultura en la que, como señala el ilustre investigador Marcelino Cereijido, interpretamos la realidad sin recurrir a milagros o dogmas y sin el principio de autoridad por el cual algo es verdad o mentira, dependiendo quién lo diga. Quiero presentarles a un mexicano promotor como pocos de la ciencia. ¡Vamos allá! Un ingeniero en ciencias computacionales de México de nombre Rodolfo Juárez encontró su vocación mostrándole al mundo a través de imágenes e historias la importancia y trascendencia de la investigación científica. El enfoque que hacemos para divulgar ciencia es mediante un método inductivo, lúdico. Utilizamos realidad virtual, técnicas de cine, documental, también de efectos visuales, para que la gente que ve los proyectos les parezca interesante. 2 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, otorgado por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, Rodolfo recapitula sus proyectos como verdaderas aventuras y enseñanzas de vida. Una serie que disfruté mucho porque se hizo en 5 países y se vendió a varios continentes y también se tradujo a otros idiomas, fue México en la Edad de Hielo. Actualmente estoy trabajando un proyecto con el CONACYT y con el Instituto de Biotecnología de la UNAM sobre el veneno del alacrán. Estoy realizando 5 documentales para la serie La Ciencia en Todos Lados, que trata sobre los murciélagos polinizadores. La ciencia es una aventura. La ciencia se hace en cuevas, la ciencia se hace en el mar, la ciencia se hace en los volcanes, la ciencia se hace en los bosques, ¿no? La ciencia se hace en los desiertos. Y México tiene todo eso. Rodolfo Juárez es ferviente creyente que los límites de la ciencia pueden llegar tan lejos como las posibilidades del hombre, y a eso debe responder también su divulgación. Pues mientras haya gente experimentando y mientras haya científicos mexicanos que estén sobresaliendo, es un deber de los productores audiovisuales también darlo a conocer. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. Vea usted qué interesante concepto le voy a mostrar. Jueces de agua. Uno pensaría que se trata de una reciente figura jurídica para administrar los recursos hídricos ante la evidente crisis mundial de agua. Pero no. Todo lo contrario, es una figura del Perú prehispánico que precisamente vigila y regula la repartición del líquido por medio de los principios de la equidad. No cabe duda que nos queda mucho por aprender de las culturas ancestrales. Veamos esta historia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, decidió que el sistema tradicional de jueces de agua de Corongo, importante tradición de la noroccidental región peruana de Ancash, forme parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, confirmó el Ministerio de Cultura. El sistema es herencia del manejo ancestral de recursos adaptado al mundo moderno, que consiste en gestionar el uso racional del agua bajo los principios de la solidaridad, la equidad y el respeto de la naturaleza, a fin de regar los campos priorizando la cantidad y el tiempo de acuerdo a las necesidades de los regantes. Los jueces, cargo que se asume voluntariamente por un año, se hacen cargo del mantenimiento de los canales en faena comunal y velar por la conservación de los suelos mediante el cultivo rotativo y el reparto de parcelas. Además, se ocupan de las actividades festivas. La provincia de Corongo cuenta con cerca de 10.000 habitantes en una superficie de 988 kilómetros cuadrados y está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por sus frutales y la ganadería lanar. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.
La tortuga arrau es emblemática del río Orinoco y del Amazonas y llegó a ser tan abundante que durante sus épocas de reproducción se amontonaban por millares en las playas arenosas de los ríos. A pesar de que uno de sus depredadores naturales es el jaguar, somos los seres humanos quienes, aficionados a sus huevos y a su captura como mascotas, las han puesto en riesgo. Pero no hay que medir a todos con el mismo rasero. A continuación, la historia de un héroe solitario. Vamos a Brasil. En una playa en lo profundo de la Amazonia brasileña, Benedito de Souza remueve la arena buscando el nido de tortugas arrau que escondió de los predadores hace algunas semanas. Este hombre de 58 años es uno de los residentes de la Reserva Medio Purus, que custodia las riberas y alimenta a los recién nacidos durante la estación de cría, entre junio y noviembre. Es como si fueran mis hijitos, no solo de las tortugas, sino también mis hijos. Amo a las tortugas, por eso las cuido. Con un área mayor que el territorio de Perú, la selva amazónica es casi imposible de patrullar y preservar. Las autoridades brasileñas apuestan así a residentes locales como de Souza para luchar por su conservación. Los pescadores actúan como centinelas contra la sobrepesca de especies en peligro como la arapaima, que puede pesar hasta 200 kilos. Pero no es fácil para las comunidades ribereñas que sobreviven gracias a subsidios y que muchas veces encuentran más rentable el tráfico y la caza ilegal. Muchas veces la gente piensa que trabajar de forma clandestina es mejor porque da más dinero y además es más fácil. Este año el Ejecutivo, que enfrenta la peor crisis económica del país en un siglo, anunció un recorte de más de 40% al presupuesto del Ministerio del Ambiente. Mientras algunos advierten sobre un desastre ecológico, los centinelas como Benedito se mantienen en sus puestos, confiando en aportar su granito de arena, aunque sea de una tortuga por vez. Ya sabemos que entre las muchas consecuencias de la diabetes se cuentan posibles daños en el corazón, ojos, vasos sanguíneos y riñones, por mencionar algunos. Pero el exceso de azúcar también afecta severamente la dentadura y los procesos de cicatrización en intervenciones bucales, impactando negativamente la calidad de vida de los pacientes. En España, una investigación ofrece alternativas contra este problema. Veamos. Diversas acciones se están desarrollando con motivo de la Semana de la Diabetes, una de las enfermedades más estudiadas del mundo. En España afecta a casi 2 de cada 10 personas mayores de 18 años. Los pacientes con diabetes se enfrentan a diversas limitaciones a lo largo de su vida. Un ejemplo son los tratamientos relacionados con implantes dentales. Presentan problemas de cicatrización diferentes al resto de personas, así como un riesgo incrementado de sufrir infecciones relacionadas con los tejidos del diente, incluso la pérdida del mismo si no es tratado adecuadamente. Un estudio elaborado por el Máster de Odontología de la Universidad de Sevilla y en colaboración con Straumann, empresa de implantología dental, ha demostrado que desde ahora se pueden reducir los riesgos asociados a este tipo de tratamientos con la utilización de implantes Roxolid de aleación titanio-circonio y con superficie SL Active. El doctor Guillermo Machuca, principal responsable de la investigación, afirma que de lo que se trataba era de tener un producto que favoreciera la osseointegración y además redujera el trauma quirúrgico. La investigación ha contado con la colaboración de 30 personas, mitad de pacientes con diabetes tipo 2 y mitad sanos. Se ha realizado en un periodo de más de 2 años, 6 meses de evaluación y colocación de implantes y 2 años de seguimiento de la pérdida ósea marginal y control glucémico. Como en estos pacientes estaba visto que pudieran tener una tasa de fracaso superior, el hecho de igualar la tasa de fracaso a la de los pacientes normales, creo que para ellos es bastante interesante. Estos resultados suponen buenas noticias para los pacientes con diabetes y un avance científico en implantología dental que aportará notables beneficios y ventajas para su salud, destaca José Cabrera, doctor a cargo de la investigación. Para los profesionales supone una seguridad, la confianza de trabajar con materiales que sabemos que van a funcionar, que no van a dar problemas, ya que es lo que van buscando nuestros pacientes. Javier Gallego es uno de los pacientes diabéticos que ha formado parte de este estudio. Afirma que vale la pena hacérselo. Es un proceso un poquito largo, sobre todo largo en el tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia y los resultados son muy buenos.
El estudio demuestra que este implante es un beneficio para los pacientes diabéticos y que es un avance dentro del campo de la implantología dental. De los 7.000 millones de personas que habitamos el mundo hoy, más de 1.000 millones sufren algún tipo de discapacidad. Y de esa cifra, al menos 100 millones son niños. El Día Internacional de Personas con Discapacidad da visibilidad a este sector de la población para exigir sociedades más incluyentes y empáticas. En el Perú, la celebración fue en grande. 1,5 millones de peruanos sufren algún tipo de discapacidad. 52.1% de ellos son mujeres y luchan decididamente por formar parte de una sociedad incluyente, a fin de tener acceso a la educación y oportunidades económicas. Entre las políticas peruanas resalta el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Sin embargo, en promedio, solo 2 de cada 10 en edad de trabajar tienen oportunidad de ocupar una plaza. Es decir, unas 277,000 personas con discapacidad se desempeñan en alguna tarea, de los cuales 58.3% lo hace de manera independiente. Realmente encontramos más que las barreras arquitectónicas, encontramos las barreras sociales, ¿no? Que no respetan nuestra ley. Tenemos unas leyes que están solamente en el papel y realmente nadie hace caso ni respetan, ¿no? Todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, hacer respetar los lugares preferenciales. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que 60% de esta población tiene más de una limitación y 39.2% padece de enfermedades crónicas. 932,000 tienen dificultades para movilizarse o usar sus extremidades. Cifras similares son para aquellas personas con limitaciones visuales o presentan problemas de sordera. Y 88.6% no recibió tratamiento para su rehabilitación. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, está el compromiso de que las personas con discapacidad puedan acelerar el desarrollo inclusivo y sostenible. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Está usted viendo NSC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. No se vaya. En la región latinoamericana, al menos unas 130 millones de personas padecen obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la lista la encabeza México, seguido por Venezuela y Argentina. No obstante, en Colombia se presentó un caso extremo que ha puesto de manifiesto no solo el lado más oscuro de esta epidemia, sino también la indignante marginalidad con la que viven algunas personas. Veamos. Didier Silva es el joven más obeso de Colombia. Tiene 22 años y pesa unos 400 kilos. Desde los 10 años no puede caminar. Tuvo que ser sacado en un helicóptero de la Fuerza Aérea de una zona selvática del Pacífico para que los médicos de Cali pudieran salvarle la vida. Bueno, con Didier se ha hecho un trabajo especialmente porque es un paciente de obesidad mórbida, aproximadamente 400 kilos, tiene problemas psiquiátricos de trastorno mental, se requiere una intervención inmediata por parte de un grupo multidisciplinario tanto en el tema de su obesidad mórbida como en el tema de manejo de su trastorno mental. Silva, que vive en extrema pobreza con su abuela de 85 años en el departamento de Nariño, debe perder 90 kilos antes de someterse a una cirugía bariátrica. A Silva le fue diagnosticado un trastorno mental que heredó de su madre y que derivó en el desorden alimentario. Tiene síndrome metabólico, diabetes, apnea del sueño e hipertensión. Es un comedor compulsivo. El porcentaje de personas con sobrepeso en Colombia alcanza un máximo histórico y afecta a más de la mitad de la población adulta. Se conoce como cenotafio aquellas tumbas vacías que homenajean a personas sin identificación. Las mismas que rinden honores a las personas caídas en tiempo de guerra, llamadas tumbas de los soldados desconocidos.
No obstante, en la Argentina, la ciencia forense, a través de los avances en la identificación de ADN, está ayudando a prescindir de este tipo de homenajes. Por lo menos para algunos de los combatientes de la Guerra de las Malvinas, librada por este país contra el Reino Unido en 1982. Veamos de qué se trata. Familiares de soldados que murieron en el conflicto bélico de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas fueron informados de los resultados en las tareas realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para identificar a combatientes sepultados bajo las placas sin nombre en el cementerio de Darwin, ubicado en el archipiélago austral. Un total de 88 soldados argentinos caídos durante el conflicto bélico pudieron ser identificados en el marco del plan del proyecto humanitario que realizó el Comité Internacional de la Cruz Roja desde el 20 de junio hasta el 7 de agosto de 2017, junto a un equipo de 14 especialistas forenses de Argentina, Australia, Chile, España, México y Reino Unido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dio inicio al proceso de entrevistas con 8 familias para informarles acerca de los resultados de las tareas de identificación de los soldados durante una actividad llevada a cabo en el espacio Memoria y Derechos Humanos en el norte de la ciudad de Buenos Aires, capital argentina. Mi hermano estaba haciendo el servicio militar en Montecaseros, ya estaba a punto de venir de baja. Nos enteramos de que, no recuerdo la fecha, mi tío recibe una carta, no sabemos de dónde él lo escribió, donde le decía de que le cuida a mi mamá, a mi abuela y a mi hermanito, porque mi hermanito Guillermo tenía 6 años y cuando él volvía le iba a pagar. De ahí nunca más supimos de él. Norma destacó la efectividad con la cual se hicieron las pruebas y procedimientos. Para mí te digo que es algo muy importante. Con mi hermano no pudimos hablar porque se largó a llorar. Sí, me hubiese gustado que mi mamá esté, pero ella me está iluminando del cielo porque ella se fue sabiendo que esto empezaba. Por su parte, Luis Aparicio, veterano de la guerra de 1982, afirmó sentirse aliviado y ansioso de participar en el resultado de las pruebas, que bien la historia podría haber sido diferente. Malvinas no es un tajo que nos quedó para toda la vida, no sé si eso lo cierra, pero sí poder hacer algo que ellos hubieran hecho por nosotros. Yo estoy absolutamente convencido que esos pibes que están ahí hubiesen hecho lo mismo si nosotros hubiésemos sido los que estuviésemos enterrados. La identificación de los 88 cuerpos se logró sobre la base de analizar 121 tumbas y 122 cuerpos que fueron exhumados en Darwin, y su cotejo con la muestra de ADN que aportaron las 107 familias que dieron su consentimiento para que el proceso se realizara. Yo me voy contento porque ya llevamos la noticia que está identificado mi hijo. Acá se cierra el duelo, los quiere llevar a Malvinas a colocarles el nombre y el apellido en la cruz. Después cuando haya un viaje puede ser. El gobierno argentino afirmó que este trabajo constituye un paso significativo a fin de saldar una deuda histórica para con los familiares de los combatientes caídos que yacen en el cementerio de Darwin bajo la leyenda Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Hubo un tiempo en que la lengua ibérica literalmente unió a muchos pueblos. No me estoy refiriendo a los países iberoamericanos como sucede ahora. Estoy hablando de los antiguos habitantes del Levante y el sur de la península donde hoy se ubica España y Portugal. Conocidos por los griegos como los iberos, estos pueblos tenían como rasgo distintivo el uso de una misma lengua que ha trascendido hasta nuestros días gracias a un complicado alfabeto que ya ha sido descifrado. Esta cultura hoy es recordada en España con un nuevo museo. Viajemos allá. El rey Felipe VI ha inaugurado hoy el Museo Ibero de Jaén, único del mundo dedicado en exclusiva a esta cultura y que abre sus puertas con una exposición temporal con 352 piezas de una veintena de yacimientos de Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Jaén. Don Felipe ha podido ver las piezas del museo, entre las que destacan la Dama de Cerro Alcalá, el guerrero de la doble armadura de Cerrillo Blanco, el héroe del Pajarillo, el busto de Baza o la cabeza del lobo del Pajarillo. El nuevo centro, que comenzó a gestarse en 1997 y cuya primera piedra se puso en el 2009, se inaugura hoy tras años de parálisis y retrasos en una zona donde se encontraba la antigua prisión provincial. La presidenta andaluza ha recordado la importancia de este museo. Haciendo, como decía, un repaso a nuestra historia,
podemos poner las luces largas hacia el futuro en una España que tiene que ser mejor, que tenemos que compartirla juntos y donde conocer la historia nos permite evitar leyendas y mitos, ¿verdad? La exposición temporal con la que abre el museo se llama La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa. Comienza con 4 cráteras griegas encontradas en el yacimiento de Piquía, en Arjona, a través de las cuales han construido una historia que centra al visitante en los 4 personajes característicos de la cultura íbera. El papel de la mujer en esta cultura, no solo como diosa, sino también como una persona de carne y hueso, es objeto de uno de los apartados, donde además se recoge la importancia del matrimonio en el mundo íbero. La fascinante historia de los dinosaurios siempre da de qué hablar. En esta ocasión toca el turno a los pterosaurios, los primeros vertebrados que conquistaron el aire y que habitaron durante la era mesozoica. Vean la riqueza paleontológica de este reciente hallazgo en Brasil. Investigadores chinos y brasileños anunciaron el jueves el hallazgo de cientos de huevos fosilizados de pterosaurio en un excepcional estado de conservación. En total, 215 huevos fueron extraídos de un bloque de roca de 3 metros de largo que podía contener cerca de 300, la mayor colección de fósiles de este tipo jamás descubierta. En términos generales, es la primera vez que podemos incluso pensar en hablar del comportamiento de estos animales. Vivían en grupos. Eso fue directamente deducido de la gran cantidad de huesos. Escogían áreas para poner sus huevos y un número muy grande de hembras iban y regresaban a esa región. Pero ahora sabemos que ellos también tenían que cuidar su descendencia. Aparecidos hace unos 225 millones de años, los pterosaurios son considerados los primeros vertebrados capaces de volar. Los fósiles descubiertos en el noroeste de China pertenecen a una especie que medía aproximadamente 1,20 metros de alto, con una envergadura que podía alcanzar hasta 3,5 metros con las alas desplegadas. Al analizar los embriones fosilizados, los investigadores constataron que los huesos de las alas en las crías estaban menos desarrollados que los de las extremidades inferiores, mostrando que esos animales podían caminar pero posiblemente no podían volar. Las réplicas de estos fósiles serán expuestas desde el viernes en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que hacen posible la producción, transmisión y difusión de este noticiero, al igual que a las agencias AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica, tecnológica y cultural.